Buenas tardes, Magíster. Nosotras somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre las conceptualizaciones teóricas de la sociología del trabajo como ciencia desde los diferentes autores. Introducción. La sociología del trabajo ha estado en constante evolución, de modo que en la actualidad se centra en el abordaje de cuestiones relacionadas al empleo, la organización, las relaciones laborales y el impacto que tiene la actividad laboral en la sociedad. Por ello, la presente investigación bibliográfica está orientada a explorar y analizar las diversas conceptualizaciones de la sociología del trabajo, haciendo énfasis en las perspectivas de diferentes autores. Al abordar cada una de las conceptualizaciones, es posible realizar un análisis crítico sobre las contribuciones de cada autor y de cada forma determinada la importancia de la sociología del trabajo en la actual sociedad. Objetivos. Objetivo general. Identificar y describir conceptos generales de la sociología del trabajo de diversos autores y referencias. Objetivos específicos. Describir las conceptualizaciones y perspectivas de la sociología del trabajo. Examinar la importancia de cada una de las teorías o conceptos de la sociología del trabajo a lo largo de la historia. Realizar la discusión bibliográfica. Comparar las perspectivas de cada autor. Marco teórico. Sociología del trabajo de Jorge Friedrich y Perry Navelli. En el año 1960, Friedrich y Navelli sustentan que la sociología del trabajo es el estudio de las colectividades humanas, variadas en tamaño y funciones, que se organizan con el propósito del trabajo, así como el análisis de las repercusiones de las actividades laborales, constantemente transformadas por los avances técnicos, generan estas comunidades en diferentes aspectos. Esto incluye tanto las relaciones externas entre las comunidades como las relaciones internas entre individuos que las integran. Aportes de Marx a la sociología del trabajo. Marx sostiene que el trabajo confiere al ser humano la capacidad de modificar su entorno natural, permitiéndole influir en él. En el contexto del trabajo artesanal, el artesano participaba activamente desde la materia prima hasta la transformación de ésta en mercancía. Marx brinda grandes aportes a la sociología del trabajo, la cual, según sus postulados, se centra en las dinámicas de poder y explotación de las relaciones laborales capitalistas. Postulados de Durkheim. Emily Durkheim, en su obra La división social del trabajo, publicada en 1893, realizó una profunda investigación sobre el impacto de la modernización en las estructuras sociales. En este trabajo, Durkheim sostiene que la clave para comprender la transición de una sociedad primitiva a una sociedad compleja reside en el fenómeno de la división del trabajo. Bueno, dentro de la sociología del trabajo de Max Weber, él sostiene que la ética del trabajo promovida por el calvinismo jugó un papel crucial en la formación de unos económicos capitalistas. Según esta doctrina, aquellos elegidos por Dios para la salvación estaban predestinados desde antes de su nacimiento, lo que generaba una profunda incertidumbre sobre la propia salvación. En respuesta a esta incertidumbre, los calvinistas adoptaron una ética de trabajo que enfatizaba la disciplina, la diligencia y la acumulación de riquezas como signos de la elección divina. Para Weber, este enfoque ascético hacia el trabajo y la vida se convirtió en un catalizador importante para el desarrollo del capitalismo. Weber destaca cómo la ética del trabajo calvinista llevó a una valoración positiva del trabajo secular en el mundo material, en contraposición a una visión más tradicional que lo consideraban como un medio para la subsistencia. Esta nueva actitud hacia el trabajo implicaba una dedicación intensa y disciplinada a las ocupaciones mundanas como una forma de servir a Dios y buscar la salvación.
Dentro de la metodología, pues para llevar a cabo esta investigación, hemos empleado el método científico como marco metodológico, ya que mediante este método se puede realizar una investigación sistemática y rigurosa basada en la recopilación y análisis de datos. Asimismo, permite realizar conclusiones basadas en la evidencia científica. En la primera instancia se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la sociología del trabajo, con el objetivo de identificar las principales perspectivas de los autores. Posteriormente se estructura el marco teórico con la información más importante que se ha investigado. Luego se realiza el análisis y la discusión de los resultados, es decir, de la información que se buscó en el marco teórico. Finalmente se elaboran las conclusiones basadas en el hallazgo obtenido. Dentro de la discusión bibliográfica, tenemos que por un lado Biedman y Naville conciben la sociología del trabajo como el estudio de las colectividades humanas garantizadas con el propósito del trabajo, así como el análisis de las repercusiones que las actividades laborales generan en estas comunidades. Esta perspectiva enfatiza en la interdependencia entre los individuos y las comunidades, así como la influencia de los avances técnicos en la transformación de trabajo y las relaciones laborales. Por otro lado, este más ofrece una visión crítica de la sociología del trabajo centrada en las dinámicas del poder y explotación presentes en las relaciones laborales capitalistas. Para Marx destaca la alineación del trabajador en el contexto del trabajo industrial. Desde el control sobre el producto final se pierde y el trabajador se convierte en una parte más de la cadena de producción de capitalistas. Otra discusión bibliográfica acerca de Durkheim es que por su parte se enfoca en la división del trabajo y su impacto en la evolución de las estructuras sociales. Su concepto de solidaridad orgánica destaca la interdependencia generada por la división del trabajo en las sociedades complejas, donde cada individuo contribuye al bienestar colectivo a través de su especialización laboral y resalta la importancia de comprender las dinámicas sociales y las relaciones laborales en las sociedades modernas. Por último, Weber examina la relación entre ciertos principios religiosos, especialmente aquellos derivados del protestantismo, y el desarrollo del capitalismo. Su análisis de la ética del trabajo calvinista destaca como la disciplina, la diligencia y la acumulación de riqueza que fueron valoradas como signos de la elección divina, contribuyendo al surgimiento del capitalismo moderno. Conclusiones. En definitiva, se infiere en la diversidad de las perspectivas sobre la sociología del trabajo, que pone como evidencia la complejidad y de este campo de estudio. Cada referente teórico, desde George Friedman, Pierre Naville hasta Mark Durkheim y Weber, han contribuido con enfoques únicos que enriquecen la comprensión de las dinámicas laborales en la sociedad actual. Asimismo, es importante entender cada uno de estos postulados para tener una visión holística y completa de los problemas y fenómenos laborales, abordando aspectos como la interdependencia entre los individuos y comunidades y las dinámicas de poder presentes en las relaciones de trabajo. Al integrar todas esas conceptualizaciones, la sociología del trabajo se constituye como una ciencia fundamental para entender las transformaciones en el mundo laboral y el impacto que tienen en la sociedad. Esto sería todo por parte del grupo 3. Muchas gracias.